nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te queremos agradecer mucho, querida Trinidad, por tu presencia, por ser tú la que sale cada mañana a nuestro encuentro, por querer y buscar que nos pongamos de acuerdo contigo para bien de nuestros hermanos y que con nuestra vida vayamos haciendo tu voluntad, aunque en muchos momentos pues esa voluntad nos cuesta porque no queremos amar, porque nos es difícil perdonar, pero tú estás allí luchando y trabajando dentro de cada uno de nosotros. Concédenos tu gracia para poder discernir y vivir este día en tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues yo en esta mañana le agradecía mucho a la Trinidad y viendo un poquito los días anteriores, nos hablaban de dos grandes santos, ¿no? Que era Santa Mónica y San Agustín, ¿no? O sea, grandes personas que aportaron mucho a la iglesia y a la comunidad, ¿no? Y a mí me ayudaba mucho porque viendo un poco la historia de Santa Mónica, veía que la oración y las lágrimas de una madre son la salvación para un hijo, ¿no? Y en este caso, pues lo fue para San Agustín, porque una vez que San Agustín se convirtió, pues descubrió la riqueza tan grande que tenía el haberse encontrado con el amor de los amores, ¿no? Por eso cuando sus poemas y todo lo que escribía, pues era de lo más profundo que salía de su corazón, ¿no? Y a mí algo que me encantaba de uno de sus poemas era este que dice, tarde te amé, ¿no? Hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro de mí, ¿no? Y a mí esto me ayudaba mucho porque dices, fíjate, cómo Dios te sale al encuentro justamente en el momento preciso y en el mejor momento, o sea, cuando Él lo decide, ¿no? A veces uno como quisiera forzar o obligar a Dios para que las cosas se dieran, pero todo tiene su tiempo y su momento, ¿no? Y a mí esto me ayudaba mucho porque dices, pues sí, perdón, dice, porque sí, San Agustín, que fue un gran pecador, como dicen por ahí, ¿no? Si el diablo hubiera sabido que de tal magnitud iba a ser su conversión, así como era su pecado, pues no lo hubiera hecho pecar tanto, ¿no? Porque así fue, ¿no? O sea, dio su vida un giro de 360 grados, ¿no? Entonces, te das cuenta que dice, si ellos como seres humanos pudieron llegar a la santidad, pues también nosotros estamos llamados, invitados a vivir eso, ¿no? Y cuando ves tú alrededor, ¿verdad? De donde tú vives, del mundo, de la situación, de tu comunidad, muchas veces, no sé si les pasa, pero a mí últimamente me pasa mucho que escuchar de parte de Dios que me dice, ¿qué miras? ¿Qué miras cuando me ves, no? Y, y esto a mí me ayudaba porque puedes ir contemplando todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo y lo único que ves es tristeza, es desgracia, son guerras, son hambres, ¿no? Pero con la esperanza nuestro Dios nos mira a cada uno de nosotros. ¿Por qué dices? Porque Él va suscitando personas que en su tiempo y en su momento van surgiendo y van anunciando la palabra y van anunciando este reino nuevo, ¿no? Van dando esta perla preciosa que es el reino de Dios, ¿no? Que es Jesús mismo que se acerca a nuestra vida y que nos hace esa invitación, ¿no? A no quedarnos callados, sino a hablar y a gritar fuertemente con nuestra vida que está vivo, ¿no? Entonces, a mí esto me ayudaba mucho porque digo, pues hoy es nuestro turno, ¿no? Es nuestro turno de empezar a vivir, pues este proyecto que el Padre ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y yo cuando contemplaba a Jesús me ayudaba mucho ver a Jesús cuando dice, ¿verdad? Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y a mí esto me ayudaba mucho porque dices, Jesús, todo, absolutamente todo lo que vivió, lo vivió como humano. Tanto todo lo de su pasión, tanto la muerte incluso, la vivió como humano. No la vivió como Dios que era, sino como humano para que cada uno de nosotros viéramos que era posible, ¿no? O sea, que a través de la entrega, a través de la muerte, muchas veces de nosotros mismos, los demás van recibiendo la vida, ¿no? Entonces, era descubrir, ¿no?
que Jesús dejó su divinidad y para hacerse uno con nosotros, pero sobre todo se sometió a una obediencia. Y cuando yo veía esto, digo, yo creo que a mí, ¿verdad? Yo creo que a ustedes no les pasa, pero yo digo, a mí soy muy desobediente ante lo que Dios me va proponiendo, y más cuando eso me implica que tengo que dar un poco más. Un levantarme más temprano, uno comer ciertas cosas, uno salir de uno mismo. O sea, a mí eso, pues no, y a veces esas cosas, pues uno no lo va queriendo, ¿no? Entonces, mm, a mí pues sí, me ayudaba mucho ver que el Evangelio del día de hoy, que nos marca, nos habla acerca de Juan el Bautista, ¿no? Y ya a mí esto me ayudaba porque digo, fíjate, Jesús y Juan fueron obedientes al Espíritu. Ellos fueron dóciles y se dejaron conducir por él, incluso hasta la muerte, ¿no? Y yo veía que de Juan se sabe muy poco, ¿no? Se habla muy poco de la Biblia, en la Biblia, ¿no? Y veía cómo, dices, cuando el ángel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús, le dio la noticia de que su prima estaba esperando, ¿no? Un bebé. Y para pronto María fue, ¿no? Y a partir de ese momento, o sea, fue cuando Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces Juan en ese momento ya era partícipe de los planes y de los proyectos de Dios para la historia, ¿no? De la humanidad. Entonces dices, pues Juan nació antes, ¿verdad? Que Jesús vivió en el desierto, porque se sabe muy poco eso, ¿verdad? Vivió en el desierto, hasta que pues me imagino yo que tendría como unos 30 años, ¿verdad? Cuando empezó a predicar, a anunciar en el desierto, ¿no? Porque fue esa voz que gritaba en el desierto y que exhortaba y que invitaba a la gente a una conversión, pero de corazón. Entonces, decía, yo los bautizo con agua, pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu, ¿verdad? Y eso se refería a Jesús. Entonces, a mí esto era como, pues ver que digo, ay Señor, de verdad, o sea, te das cuenta de que humanamente, cuando uno se acerca a ti, vas descubriendo el proyecto tan grande que tienes en tu vida, ¿no? Y ves que Juan no desertó en el momento, o sea, que se le acercaba la hora, ¿no? Dices, ¿por qué fue condenado? Pues por decir la verdad, por defender los valores, por ser coherente con lo que decía, ¿no? Y con lo que hacía. Entonces había personas que no eran muy gratas, ¿verdad? A lo que él predicaba. Dices, pero él se mantuvo firme, igual que Jesús a la hora de la muerte, ¿no? O sea, dices, a lo mejor hubo flaqueza, a lo mejor hubo, sí, o sea, que cuando Jesús le decía, Padre, o sea, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, era una obediencia absoluta, una obediencia total para que los planes de Dios se llegaran a término, ¿no? Para que tú y yo recibiéramos la riqueza de la vida eterna. Entonces, yo veía que el Espíritu juega un papel muy importante en nuestra vida, ¿no? Y a lo largo de la historia ha sido él el que va moviendo pues todo lo que va suscitando dentro de la iglesia, dentro de la misma comunidad, ahora con lo del Congreso, ¿no? O sea, que nos piden mucha oración. ¿Para qué? Pues para que el Espíritu sea el que hable y que ellos sean dóciles para mejorar nuestra comunidad, porque son los planes de Dios, ¿no? Entonces, eh, yo veía como el Espíritu Santo, pues no es otra cosa más que la tercera persona de la Trinidad, pero es una persona con la que tú puedes hablar, con la que tú puedes compartir, con la que tú puedes dirigirte, ¿no? Es una persona que está contigo y que el Padre te lo ha regalado, te lo ha dado desde el bautismo, ¿no? Entonces ha sido nuestro compañero y a veces yo tomo más en cuenta al Padre, a Jesús, a la Virgen, pero al Espíritu, pues como que por allí me hace más falta, ¿no? Pero hoy me hacían esa invitación a aprender a vivir y a convivir con el Espíritu, con ese dulce huésped del alma que cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿no? Porque es el mismo Espíritu que nos va a acompañar, o sea, y dices, acompañó a Juan, acompañó a Jesús, acompañó a la Virgen y hoy nos está acompañando a nosotros y acompaña a la iglesia.
Es el amor del Padre, o sea, y del Hijo que se fusiona en el Espíritu y que se derrama en cada uno de nosotros cada mañana. Por eso te das cuenta de que dices, orar es vital para cada uno de nosotros, no es una opción. Convivir con el Espíritu es el que nos hace movernos y nos hace caminar, ¿no? Dice, porque Él es el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos acompaña, el que te dice por dónde tienes que ir, qué hacer para que tú seas esa causa de la alegría del Padre, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito porque cuando eres dócil y escuchas la voz del Padre que te dice, escucha al Espíritu, porque Él es el que te va a indicar, o sea, te va a indicar por dónde, en qué momento y hacia dónde tienes que caminar, ¿no? Entonces, eh, para poder escuchar al Espíritu necesitamos tener un corazón abierto, ¿no? De par en par, donde todas las personas que vengan a tu vida encuentren un lugar y puedan descubrir en tu vida cómo va trabajando en ti el Espíritu Santo. Pero para eso yo entendía que tenemos que despojarnos de nosotros mismos, o sea, que tenemos que despojarnos de nuestro hombre viejo, de nuestro yo egoísta que nada más está al pendiente de nuestra vida, ¿no? Y abrirnos como Juan y como Jesús a la voz del Espíritu. Entonces, sí que te das cuenta, ¿no? Que Él es el Espíritu que va marcando y va trabajando en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, yo veía que María fue la primera, ¿no? A la que el Espíritu Santo cubrió con su sombra y la acompañó hasta el último día de su vida. Pues pidámosle hoy a nuestra Madre que nos enseñe a cada uno de nosotros a ser obedientes, a ser sencillos, a ser dóciles, a vivir con humildad para empezar nuevamente eh, este día nuevo, esta oportunidad nueva a vivir el proyecto que el Padre tiene para nosotros. Que como Juan no tengamos miedo a dar la vida hablando con la verdad y que de verdad, o sea, podamos escuchar de parte del Espíritu que si ayer ya pasó, hoy es hoy, ¿no? Hoy todo lo hago nuevo, ¿no? Lo que dice en Apocalipsis 21:5, ¿no? Todo lo hago nuevo, pero sobre todo, dice Jesús, no tengas miedo, porque yo estoy contigo para salvarte. Jeremías 1, del 17 al 19, ¿no? Y que de verdad nos dejemos que sea el Espíritu que nos vaya instruyendo y que nos vaya formando, como dice en el Salmo 32:8, ¿no? Que seamos nosotros esas personas dóciles a la voz del Espíritu para bien de nuestros hermanos y de nuestra iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un bendecido día.